Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Bueno es Dios que nos permite llegar a usted nuevamente para meditar su palabra. Hoy, basados en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16. El mayordomo infiel. Esta parábola ha sido mal entendida, principalmente porque a primera vista parece que el Señor estaba elogiando a un estafador. Algunas personas consideran que cada persona que el Señor mencionó en una parábola era un héroe o un ejemplo de carácter noble. Tenemos que modificar esa forma de pensar porque de esa manera vamos a tener dificultades con esta parábola. El Señor pone como ejemplo a un hombre que seguía los principios de este mundo como sistema opuesto a Dios. En la palabra de Dios se nos dice que este mundo ama a los suyos, que comparten sus valores y detesta a aquellos que pertenecen a Dios. El Evangelio de Juan, en el capítulo 15, nos dice: si el mundo os odia, saben que a mí me odió primero. Si fueran del mundo, la gente del mundo les amaría como ama a los suyos. Pero yo os escogí de entre los que son del mundo, y por eso el mundo les odia, porque ya no son del mundo. Un hijo de Dios no pertenece a ese sistema mundano en el sentido en que no vive bajo los principios que rigen la sociedad del mundo. Y el mismo Pablo dijo otra vez en Romanos 12:2: no vivan conforme a los criterios del tiempo presente. Por el contrario, cambien vuestra manera de pensar para que así cambie también vuestra manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Es evidente que en el mundo opera lo que llamamos la ley de la vida, y el mayordomo astuto era un hombre que se regía por esos principios. El sistema del mundo consiste en el instinto de conservación o de supervivencia. Se toleran tratos comerciales de dudosa ética. Se favorecen prácticas cuestionables y el mundo reconoce y elogia a un estafador inteligente. Pero Dios nos dice que todo ser humano es culpable. San Pablo dijo en Romanos 3:23: porque todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Un ser humano nunca podría ser inocente ante Dios, aunque con toda seguridad, gracias a la obra de Jesucristo en la cruz, podemos ser justificados ante Él. Cuando alguien confía en Cristo como su Salvador, es justificado por la fe. Esa es la única manera en que un ser humano puede ser justificado. Leo para ustedes en Lucas del 1 al 4. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mi mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Jesús contó esta parábola del mayordomo infiel para enseñar que sus discípulos debían usar las riquezas para cumplir los propósitos del reino. Entre los versículos del 1 al 8 tenemos la parábola propiamente dicha, y del versículo 8 hasta el 18 tenemos la aplicación. Aquí Jesús enseñó a sus discípulos, no a la multitud, se menciona en Lucas 15. Sin embargo,
Como Jesús enseñó a sus discípulos, un grupo de fariseos también escuchó. Un mayordomo era un gerente, un administrador, sobre todo un gestor del dinero o de los bienes. En la historia que contó Jesús, el jefe del mayordomo, o sea, el hombre rico, se enteró de que su mayordomo lo había engañado y le pidió cuentas. Cuando dice la palabra, da cuenta de tu mayordomía, son palabras que todo el mundo ha escuchado, tanto pecador como santo. Todos tendremos que dar cuentas de alguna manera y vamos a dar cuentas a Dios con respecto a nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros bienes, nuestra influencia, etc. Aquel mayordomo infiel era culpable de malversación y apropiación indebida de fondos y malgastó los bienes de su jefe. Al principio de la parábola, el hombre rico vio a su mayordomo como irresponsable e infiel y en consecuencia le despidió. Este empleado decidió actuar de acuerdo con la ley del mundo, que era la de la supervivencia, y dijo, ¿qué haré? Sus manos eran delicadas y sus fuerzas insuficientes como para encontrar un trabajo de un obrero normal, y le daba vergüenza mendigar, pero no así robar. Desgraciadamente hay en la actualidad mucha gente como él. No se arrepintió, no sintió pesar ni remordimiento por sus acciones. Era un estafador, calificado pero inteligente de acuerdo con los principios de la sociedad. No tenía ninguna preparación para otro trabajo y su edad probablemente ya no le favorecía. Demasiado orgulloso para ser mendigo, no se avergonzaba de su deshonestidad. Vemos el procedimiento que comenzó a utilizar para que los deudores le debiesen a su amo solo la mitad, y de forma parecida trató con el segundo deudor. No sabemos por qué no le concedió al segundo el mismo descuento que al primer deudor. La cuestión fue que favoreció también a este. Veamos lo que nos dice el verso 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber actuado sagazmente, porque los hijos de este mundo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Esa declaración fue hecha por el hombre rico que era el jefe del mayordomo. Cuando oyó lo que su empleado había hecho, le elogió. Aparentemente, aquel hombre se había hecho rico utilizando la misma estrategia y la misma clase de principios que su mayordomo estafador había usado. Reconoció que su empleado había actuado con astucia. ¿Y en qué sentido? De acuerdo con los principios vigentes en el sistema del mundo. Este fue el mundo que odió a Cristo y que continúa elaborando sus propios principios. Hay una ley, no escrita pero igualmente vigente, que reconoce que cada uno va a lo suyo y se preocupa únicamente de sus propios intereses. Por ello, aquel jefe elogió a su mayordomo por su sabiduría humana puesta en práctica en sus tratos humanos y comerciales, y que había tenido el cuidado de planificar anticipadamente, usando los bienes materiales de su amo para asegurarse un futuro tranquilo. Pero el Señor estableció una diferencia entre sus discípulos y el mayordomo deshonesto. Este era de este siglo, que buscaba la forma de hacer más cómoda su vida. Los discípulos, que eran los hijos de la luz, deberíamos actuar de forma sabia, pero no deshonesta. Continuemos escuchando las palabras de Jesús en el verso 9. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. La afirmación más sorprendente de todas se refiere a la relación del creyente con las riquezas de este mundo malo. El dinero no es malo en sí mismo, simplemente es amoral. El amor al dinero, eso sí, es la raíz de todos los males. Para los creyentes, el dinero, más allá de su valor material, debe tener un carácter espiritual.
El Señor dijo que debiéramos acumular tesoros, pero en el cielo. Es decir, que tendríamos que ser sabios en la forma en que utilizamos el dinero. Porque los discípulos no debían ser utilizados por ellas o estar al servicio de ellas. El mayordomo seguramente redujo los intereses, o sea, sus ganancias, para mantener el monto original de la deuda y así poder ganar ventaja. Y como el mayordomo las había usado para ganar amigos, ellos debían utilizarlas para llevar otros a difundir el mensaje del reino. Debemos ser honestos ante las riquezas injustas y priorizar a Dios antes que los bienes materiales. Los versículos del 10 al 12 nos dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si en las riquezas injustas no fuiste fiel, ¿quién les confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién les dará lo que es vuestro? La aplicación aquí enfatiza el hecho de que la actitud frente al dinero es como una prueba. Si uno es fiel en el uso del dinero, entonces será fiel en cosas mayores. Las riquezas verdaderas se refieren a las riquezas espirituales del reino. Como creyentes, no debemos sentirnos como propietarios exclusivos. Nosotros somos mayordomos de los bienes materiales y responsables ante Dios sobre cómo utilizar esos bienes. Dios no ve las apariencias, sino el corazón. Los fariseos se consideraban justos, amaban el dinero y se burlaban de las enseñanzas de Jesús. Y Dios conoce las intenciones del corazón cuando dice: ningún siervo puede servir a dos señores. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Sin olvidar que somos ciudadanos celestiales y por lo tanto debemos vivir conforme a la palabra de Dios. Oramos. Padre Celestial, danos sabiduría para ser un buen administrador de los bienes que pones en nuestra mano. El tiempo, los dones, la familia, mi intelecto, en fin, todo aquello que a Dios le ha placido darnos y de lo cual debo dar cuenta de mi fidelidad y creatividad, para que otros puedan conocer tu voluntad por medio de mi propia vida y agradarte en mi proceder. Todo lo pedimos en el glorioso nombre de Jesucristo. Amén. Ha sido un gusto estar con ustedes. Será hasta la próxima. Soy Cecilia Alpizar desde Santa María de Dota, San José, Costa Rica. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar. Recuerde escribirnos al correo palabravivacomunidadcristiana@gmail.com. Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Todos los derechos reservados.